Cuando vayamos desarrollando el tema, que será breve como siempre, usted notará que no importa quién es usted, no importa lo que haya logrado en su vida, no importa sus capacidades, no importa los títulos que tenga, bendecimos su vida por los títulos que tiene. Pero no importa a dónde llegó, ni quién es. Hay una palabra para desarrollarse, para que usted se desarrolle como cristiano, para que usted pueda ver cosas extraordinarias. Hasta que esa palabra no se le revele, usted solo oirá del Evangelio, pero usted no podrá vivir el Evangelio. Usted escuchará del poder de Dios, pero usted no podrá experimentar el poder de Dios. Usted escuchará de milagros de Dios, pero usted no experimentará en usted los milagros de Dios. Hasta que esta palabra se le revele, que la escuchó muchísimas veces y que quizá esta palabra ya se le reveló. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo es fe. Y el reino de Dios se mueve por fe. Cuando hay fe en un corazón, el cielo se empieza a mover. Siempre nombramos a aquella mujer que sufría de flujo de sangre, enfermedad incurable en aquella época. Había gastado todo lo que tenía y aún estaba peor. Pero dice la palabra de Dios que escuchó de Jesús y como pudo vino a él. Vino porque ella sabía que Dios la sanaría. Y esa fe que ella tuvo movió el reino de Dios. Jesús pasó por ese lugar. A pesar de la multitud, ella pudo llegar ahí, porque desde que ella creyó en su corazón, el cielo se empezó a mover. Cuando nosotros podamos descubrir a través del Espíritu Santo que apenas usted cree, el cielo se empieza a mover. Dios dijo de David: desde el día que dispusiste tu corazón, ahí empezó la cosa. Cuando usted empieza a creer, ya el cielo se empieza a mover. Es fe. El reino de Dios se mueve a través de la fe. Dice la palabra de Dios que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe. Es que la fe mueve el reino de Dios. No hay nada más que pueda hacer que el reino de Dios se mueva que no sea la fe. Nada le sirve a usted para hacer mover el reino de Dios. Ni su conocimiento,
ni el título que tiene, ni dónde llegó, ni la capacidad que tiene, ni las capacidades que pueda tener. Usted no puede mover el reino de Dios si no es con fe. El reino de Dios está esperando la fe de sus hijos. Están las situaciones que vives, está el reino de Dios, están las situaciones que vives, que se mueven, esas situaciones avanzan y el cielo está esperando. Todo ese reino de Dios, que incluye la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, todo el poder de Dios, está esperando para moverse, porque solo se mueve a través de la fe. No hay método, no hay filosofía que pueda mover el reino de Dios. La única cosa que puede mover el reino de Dios es la fe. Esa certeza y esa convicción de que Dios va a hacer la obra. Hasta que no lo entiendas, esto no cambiará. Dice la Biblia que Dios no tiene sombra de variación, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios estableció que su reino se mueva a través de la fe, no a través del poder humano, no a través del dinero humano, no a través del conocimiento humano, no a través del poderío de la gente, sino que Dios estableció que el reino de Dios se va a mover solo por la fe. Y esto no va a cambiar, porque Dios no tiene sombra de variación. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? O sea, quienes estén esperando que Dios cambie su método, quiero decirle que este método no va a cambiar. Lo establecido por Dios es establecido por Dios. Y Dios dice que su reino solo se moverá a través de la fe. Si usted quiere que el reino de Dios intervenga a su favor en esa situación que está viviendo, en esa circunstancia que le está tocando atravesar, lo único que usted puede hacer es creer, porque es lo único que mueve el reino de Dios a su favor. Hasta que no lo entendamos, la fe será y es lo único que mueve el reino de Dios. Tus lágrimas no lo harán. Usted y yo podemos llorar mucho delante de Dios, pero el reino de Dios no se moverá, porque las lágrimas no conmueven a Dios. La fe conmueve a Dios. En dos oportunidades la Biblia habla de que el corazón de Jesús se conmovió, y fueron las dos veces que vio fe. Nuestras lágrimas no conmoverán el corazón de Dios. La fe sí. Es lo único que mueve el reino de Dios. Fe no es solo creer en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Fe no es solo creer en Dios, fe es depender de Dios. Comprad sin dinero, dice la Biblia. Depender de Dios. Fe es creer que Dios hará, y lo que pase solo depende de Dios. Depender, eso es fe. Solo depender de Él. Meterse en el río sabiendo que se abrirá. Tienes que creer. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Creerle a Dios y depender de Dios. Orar y esperar en Él, sabiendo de que Él va a intervenir por su gran amor, por su gran misericordia y por sus promesas. Porque Dios dio muchas promesas. Dios te dio muchas promesas. Dios escribió muchas promesas para ti. Dios
estableció promesas para ti, pero esas promesas se van a producir solo a través de la fe. No hay nada que pueda mover el reino de Dios si no es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy, en este tiempo, no nos podemos hacer los desentendidos. Nosotros sabemos que Dios nunca nos mintió, que Dios siempre dijo que para que algo suceda tenemos que tener fe. Y la fe completa ese círculo de fe, es tener fe, creer en Él y depositar en Él todo lo que venga. Que todo lo que vaya a pasar, nosotros no nos preocupamos porque todo está en las manos de Dios. Dios te dio la capacidad de creer, úsala. No solo que Dios va a hacer un milagro en tu vida, Dios hizo un milagro en tu vida. Dios te mostró cuán poderoso es Él. Dios le dio vida a tus hijos cuando no la tenían. Dios cambió hasta lo que el médico dijo. Dios proveyó cuando había escasez. Dios hizo un camino donde no lo había. Dios nos libertó de pensamientos malos. Dios ya nos mostró. No caigas de la fe. Mantente en la fe, porque lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Y lo va a cumplir porque te ama. Y una de las cosas que usted tiene que creer, una de las cosas que yo tengo que creer en fe, es sentirme amado por Dios. Todo es fe. Si usted cree, Dios opera. Si usted confía, Dios hace. Pero no solo creer, insisto, depender de Dios. Es decir, yo creo, Señor, y me quedo quieto en ti, esperando tu respuesta. Y como dijo Dios de David, en el mismo instante que dispusiste tu corazón, en el mismo instante que creíste, el cielo se empezó a mover. Qué lindo sería que en este mismo instante se disponga nuestro corazón confiando en Dios. Desde este instante entonces, el cielo se empezará a mover a tu favor. Las cosas empezarán a pasar. Las personas que no conoces correrán a ti por causa de Dios. La gente se volverá en agente de bendición para tu vida. Las puertas se van a abrir, porque no es sino en el momento que crees que el cielo se empieza a mover. Empezá a usar la capacidad que tienes, que es la fe. Yo creo y profetizo sobre tu vida que Dios te está llamando a no caer de la fe, a creer. Y si las cosas se pusieron difíciles, es un campo propicio para que si crees puedas ver la gloria de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, si puedes creer. Jesús le dijo a una atribulada mujer que estaba tan confundida, estaba tan dolida, estaba pero impactada, choqueada. Jesús le dijo, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Y Dios hizo el milagro. El cielo está esperando tu fe. Cuando se ponga en acción tu fe, el cielo se pondrá en acción. Y no es que Dios hace una sola cosa en un solo lugar. Dios empieza a mover sus piezas. Y yo estoy seguro que estoy hablando de algo que vos ya viviste, que empezaste a creer y Dios empezó a abrir puertas, 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 puertas. Y Dios no va a cambiar su método. Quiere que el cielo se ponga en acción. Créale a Dios.
Dígale: Dios, este es el desafío que yo acepto. Esta es la circunstancia que yo estoy viviendo. Esto es lo que yo estoy necesitando. Esto es lo que yo deseo que suceda. Y te pones en oración, en clamor y creyendo en Dios, y el cielo empieza a moverse a tu favor. Fuerte ese aplauso para el Señor.